Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller y presidente de esta organización. Hoy es el 20 de abril de 2022 y parece como si nos estuviéramos moviendo a una nueva fase en la situación de Ucrania, pues los rusos están muy activos. Pero algo muy importante, lo que falta en los medios es una alternativa a la guerra y el caos. Pero ese fue el tema de la conferencia del Instituto Schiller del 9 de abril, sobre la convocatoria de una nueva conferencia para establecer una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, una conferencia bastante extraordinaria. Y creo, Helga, que vale la pena que la gente conozca la impresión que tienes, porque a falta de alguien más que hable acerca de las soluciones, nosotros brindamos soluciones. Sí, creo que esta conferencia representa un verdadero avance porque pusimos en la agenda muy seriamente la idea de que se necesita una nueva arquitectura internacional de seguridad y de desarrollo que debe tomar en cuenta el interés de cada nación del planeta. Y eso incluye enfáticamente a Rusia, China y todas las demás naciones del mundo. Ahora pudimos hacerlo visible por la combinación de oradores que reunimos. Estaba presente significativamente el principal diplomático de Rusia en Estados Unidos, el embajador Antonov, quien pronunció un discurso muy importante y creo que fue muy relevante porque expresó muy claramente la importancia que le da al Instituto Schiller por proveer la plataforma para tal discusión. Luego tuvimos muchos invitados importantes. Uno de los coorganizadores fue Sam Pitroda, quien es muy conocido, fue asesor del gobierno de Rajiv Gandhi y es muy conocido como inventor en la rama de tecnología informática en India. Habló sobre la necesidad de rediseñar por completo al mundo en la tradición del movimiento de los países no alineados. También estuvo el señor Jay Naidu, quien fue ministro en el gobierno de Mandela, quien también habló sobre el movimiento de los no alineados y muchos otros oradores importantes. Y yo les aconsejo que visiten la página del Instituto Schiller y pueden ver allí un video de 30 minutos con segmentos cortos de todos los discursos y eso les dará una idea de la conferencia. Naturalmente presentamos soluciones, la idea de tener una nueva arquitectura internacional de seguridad en la tradición de la paz de Westfalia y luego proporcionamos el tipo de soluciones programáticas para un nuevo orden económico mundial basado en el desarrollo, con propuestas muy concretas. Y yo pienso que es muy importante porque hay todo tipo de personas que comentan sobre la situación en Ucrania, pidiendo más esto, otro. Pero lo que más se necesita es una organización, una institución que realmente hable sobre cómo podemos terminar con esta guerra, porque tenemos a los guerreristas, como el senador estadounidense Coons de Delaware, quien está propugnando que se usen armas de Estados Unidos en el conflicto en Ucrania, que es un intento suicida de conducir al mundo hacia la Tercera Guerra Mundial lo más rápido posible. Gente como Borrell de la Unión Europea, von der Leyen, gente infame que no quiero ni mencionar porque me hace enojar, que piden más armas, más armas. Debemos evitar que Rusia gane la guerra. ¿Qué significa eso? Significa que quieren pelear la guerra hasta el último ucraniano o hasta la Tercera Guerra Mundial. Creo que necesitamos un enfoque radical, diferente, es decir, que tenemos que llegar a la mesa de negociaciones. La guerra tiene que terminar. Cada hora que la guerra continúa solo es en detrimento de los ucranianos.
y tenemos que tener una verdadera arquitectura que permita una solución. Y eso fue lo que nuestra conferencia proporcionó y los animo a que se tomen el tiempo, una noche o un fin de semana y vean todo el programa porque van a encontrar una combinación increíble de personas que están de acuerdo con este enfoque y no pensamos detenernos con esta conferencia, sino que estamos ampliando el proceso para construir una alianza de personas que quieren tener un nuevo paradigma. Y lo que está claro es que si quieres que tal evento ocurra, se necesita tener un grupo muy diverso de oradores que vienen de diferentes países, de diferentes continentes, pero que comparten un acuerdo común de que no podemos seguir en la dirección que llevamos. Creo que una de las señales interesantes del poder de la conferencia fue el artículo en Político que trataba del aislamiento del embajador ruso Antonov, pero tuvieron que mencionar que habló en la conferencia del Instituto Schiller. Sí, yo creo que la clase dirigente está tratando de aislar a Rusia, pero nosotros le dimos al embajador Antonov una plataforma que no solo alcanzó a mucha gente dentro de Estados Unidos, sino a nivel internacional, por lo que probablemente están, no sé si están más preocupados por el embajador Antonov o por el Instituto Schiller, pero en todo caso, qué bueno que estén preocupados. Y una de las otras indicaciones de que están preocupados fue el artículo que aparecerá en la revista The Economist el 22 de abril, que habla del realineamiento y habla de algo que tú mencionas repetidamente, que hay más personas en más países que se oponen a la campaña de guerra angloamericana que las que la apoyan. Y creo que es bastante interesante que surgió y al mismo tiempo estamos viendo finalmente a algunas personas que están haciendo análisis adecuados de lo que está pasando militarmente. Jacques Baud, a quien has mencionado de la inteligencia suiza, Mal Brunet, un reportero francés. ¿Por qué no nos dices lo que piensas sobre hacia dónde va la batalla en Ucrania? Bueno, lo que la gente debe saber es que lo que hoy en día se conoce como fake news o noticias falsas, que eso ha sido parte de la guerra desde siempre. Cada lado desarrolla su versión y están tratando de desmoralizar al otro lado y remoralizar a sus rangos. Lo pone muy difícil para la gente que cree en las noticias del día, porque la noticia del día es la que es el resultado de esta guerra de información. Ya saben, la corporación RAND y muchos otros centros de estudios han elaborado estudios enormes sobre cómo hacer que la guerra de información sea una parte integral de la guerra. Y por lo tanto, es muy importante que ahora haya cada vez más verdaderos expertos militares que están haciendo declaraciones y dan pistas que llevan a la verdad. Por ejemplo, Jacques Baud, quien era un experto de seguridad suizo, en realidad proporcionó algo de información que ya conocíamos de antes de fuentes rusas, pero ahora desde un punto de vista suizo, confirmando que lo que realmente empezó la guerra no fue la invasión rusa del 24 de febrero a Ucrania, sino que desde el 17 de febrero en adelante, el ejército ucraniano había aumentado en 30 veces los ataques al Donbass con bombardeos y artillería y varias otras acciones militares, de tal forma que Putin finalmente se convenció de que eso era la ofensiva y que no quedaba otra más que entrar en combate, como ocurrió. Luego, otro importante experto en seguridad, Mal Bruno, que escribe para Le Figaro, quien dijo que acababa de volver del frente en Ucrania y vio con sus propios ojos que el SAS británico y las fuerzas Delta de Estados Unidos estaban al mando de la lucha en Ucrania. Esta es información muy importante que no obtenemos cuando solo se lee el periódico o cuando escuchamos las noticias de televisión, pero
nos muestra que esta es una guerra que tiene una dimensión completamente diferente. No es lo que dicen los medios, el loco de Putin que de repente decidió conquistar primero a Ucrania y luego al resto de Europa. Esta es una historia completamente diferente. Es una guerra entre las fuerzas encabezadas por los británicos y Estados Unidos que han convertido a Europa en vasallos que están tratando de mantener un mundo unipolar con una guerra económica contra Rusia e igualmente China está en la lista. Quieren prevenir lo que llaman un mundo multipolar, pero la realidad es que el mundo unipolar ya no existe, desapareció. Y lo que los medios están tratando de esconder totalmente es que han sucedido cambios. Como el presidente Xi Jinping siempre dice en estos días, cambios como no han ocurrido desde hace 100 años. Y esto, de hecho, es muy notable porque lo que las sanciones contra Rusia han hecho en un periodo de tiempo muy corto, desde que comenzó la guerra, han obligado a Rusia a reorientarse por completo. La asociación con China está fortaleciéndose, pero también con India, Indonesia, Sudáfrica, Nigeria, Pakistán. Todos estos países no quieren elegir. La mitad de los países africanos se han negado a tomar partido. Se suponía que iba a haber una reunión de 10 países del sur de Asia que Estados Unidos había dicho que era de máxima prioridad que se llevara a cabo, ha sido pospuesta indefinidamente por la misma razón. Así que hay algunos países que se ponen del lado de Estados Unidos, como Japón. El nuevo primer ministro, o relativamente nuevo primer ministro Kishida, él solo copió las sanciones de Estados Unidos y se las aplicó a Rusia. Y así ha arruinado la relación entre Japón y Rusia, que había sido creada durante muchos años por el primer ministro Abe. Ese es el único cambio real a favor de Estados Unidos. Pero se tiene una reorientación completa. Por ejemplo, si miran la situación, Estados Unidos prácticamente ha perdido toda la influencia en el Medio Oriente, Arabia Saudita, los Emiratos, otros países que están orientándose más en la dirección para trabajar con la OCS, con los BRICS. Los BRICS mismos se han revitalizado. La relación entre Rusia e India, India se niega a doblegarse ante la presión de romper su relación con Rusia. Se está desarrollando una nueva moneda, lo que las sanciones. La confianza en el dólar está desapareciendo en la medida en que Estados Unidos ha confiscado los activos de otros países, como lo hizo en Afganistán con 9,000 millones, luego lo hicieron de nuevo con 300,000 millones de Rusia. Muchos países dicen tal vez no sea tan seguro mantener nuestros activos en dólares y están tratando de tener más comercio en monedas nacionales y eso naturalmente se está volviendo en un sistema financiero alterno desdolarizado. Estos son cambios causados únicamente por la política de Occidente y es algo negativo en lo que la gente no está pensando. Quiero decir, esto es una destrucción total del orden mundial que existía en la posguerra o incluso en la era postsoviética. Y ha sucedido un cambio total. Y esa debe ser la discusión. ¿Cómo encontramos una solución que impida que este mundo multipolar entre en una nueva confrontación geopolítica y termine en la Tercera Guerra Mundial? Y eso es lo que tratamos de discutir en nuestra conferencia. Mientras vemos estos cambios en todo el mundo, que son bastante visibles si sabes dónde mirar, vemos la misma línea que proviene de las fuerzas de la OTAN. Biden sigue prometiendo más armas. Ursula von der Leyen, Joseph Borrell, constantemente están diciendo que necesitamos más armas y diciendo abiertamente que no hay intención de acabar con la guerra. Esto es parte del problema que está provocando el realineamiento. ¿No es así?
Sí, creo que la actitud de las personas que nombraste, Borrell, von der Leyen, Röttgen, Strack-Zimmermann, del FDP en el Parlamento, son como halcones que parecen tener una sola cosa en mente: llevar a Rusia a la bancarrota, convertir completamente a Europa en una unión militar. Pero eso no es el futuro. Creo que Occidente en este momento está en tal colapso. Y si vemos las cifras de inflación, antes estaban en aumento, pero ahora hay una situación de inflación en los precios al productor en Alemania. En marzo fue más del 30% y en la energía casi del 85%. Además, hay hambruna en el mundo. Y si la gente piensa que esta situación se puede resolver con armas y con medios militares, creo que los países que mencioné antes, los países alrededor de China, India, Rusia, tienen una orientación completamente diferente y hacen amigos al tratar de resolver los problemas que les preocupan: infraestructura, alimentos, medicinas y esas cosas. Y creo que Occidente realmente está mal al pensar que pueden amedrentar a las personas para que acepten el orden basado en valores del modelo liberal occidental, el que la gente comienza a repensarse. Recibí informes hoy de que incluso en Alemania, las personas con las que nos reunimos en los despliegues tienen dudas porque la propaganda de guerra no funciona. Otro ejemplo es que el Papa básicamente dijo que la forma en que Occidente trata a los refugiados es un sistema de dos clases, donde a los refugiados ucranianos se les da todo lo que necesitan, pero a los otros refugiados de piel oscura se les trata como pobres diablos. Me informaron de que en Alemania algunas de las instalaciones para refugiados, donde los refugiados afganos vivían desde hace 5 años y recién empezaban a establecerse, a encontrar un trabajo, a aprender el idioma, ajustando su calificación en el sistema alemán para poder empezar a reconstruir sus vidas. Los están echando ahora mismo para dejar sitio a los ucranianos. Esto es terrible para los refugiados afganos después de todo lo que han pasado. Entonces, cuando el Papa dice que esto es racismo, creo que eso no pasa desapercibido. Y ahora mismo hay una discusión de que el conflicto en el mundo no es entre democracias y los llamados estados autocráticos, sino entre las antiguas potencias colonialistas y aquellos países que fueron víctimas de ese sistema colonialista y ya no quieren tener ese sistema. Así que hay una tergiversación sobre cuáles son las cuestiones de verdadera importancia en el mundo para la mayoría de la gente. Y creo que les está saliendo el tiro por la culata. Desafortunadamente, no solo resulta contraproducente contra las llamadas élites del mundo transatlántico, sino que también golpea a las poblaciones de esos países. Acabas de mencionar la lucha entre el sistema colonialista y aquellas naciones que formaban parte de los no alineados, el movimiento anticolonialista. Uno de los campos de batalla para esto, con el que estás muy familiarizada, es India, donde Biden intentó hablar con Modi para ponerlo en línea con la política de sanciones contra Rusia. Blinken, todo tipo de funcionarios del Departamento de Estado, y ahora Boris Johnson, que va para allá. Pero parece que lo que estamos viendo en India es una afirmación de independencia, una no alineación y voluntad de trabajar con este nuevo sistema financiero. Y esto trae a colación la idea de tu esposo de las 4 potencias. Me pregunto si te gustaría decir algo al respecto.
Mi esposo estuvo convencido durante mucho tiempo de que esta no es una batalla entre naciones, es una lucha entre la oligarquía, los poderes financieros de la City de Londres y Wall Street, y se podría agregar Silicon Valley a eso, y el interés de los pueblos. Entonces, no es entre Estados Unidos y Rusia o incluso Europa. Es una cuestión de la oligarquía versus el bien común. Y por eso dijo que se necesitaba una combinación poderosa de países que pudieran resistir las presiones de esta oligarquía. Y él, en ese momento, dijo que debería ser una combinación de Rusia, China e India. Ese fue el famoso triángulo estratégico, como lo designó el primer ministro ruso Primakov, quien básicamente lo desarrolló como contraataque a las políticas provenientes de Estados Unidos y los británicos en ese momento. Pero mi esposo dijo enfáticamente que debería incluir a Estados Unidos y Estados Unidos debería trabajar con estos países porque necesitamos una solución a nivel mundial. Y desafortunadamente en este momento eso no parece muy probable en este punto porque Biden está por la confrontación. Fue uno de los arquitectos de la expansión de la OTAN. También fue la persona clave del gobierno de Obama en los acontecimientos de Ucrania en 2014. Y es muy interesante que el ex jefe de personal de las Fuerzas Armadas italianas, el general Marco Bertolini, creo que así se llama, dijera que si Hillary Clinton hubiera ganado las elecciones en 2016, la guerra contra Ucrania habría ocurrido entonces. Y curiosamente, también dijo que dado que todas las operaciones militares y de vigilancia del Mar Negro se llevan a cabo desde Sicilia, creo que la base aérea se llama Sigonella, cree que los drones estadounidenses tuvieron un papel importante en el hundimiento del crucero ruso Moskva, lo cual, si fuera cierto, está realmente muy cerca de cruzar las líneas rojas, porque sería una participación militar de Estados Unidos y podríamos tener una guerra entre Rusia y la OTAN y Estados Unidos muy rápidamente, porque estas líneas rojas son permanentes. Si no se han cruzado, se acercan mucho a eso. Creo que todo esto es una cuestión de si podemos movilizar a suficientes personas dentro de Estados Unidos y Europa que entiendan que el único resultado de tal política es la Tercera Guerra Mundial. Y lo que está sucediendo de facto en este momento es que el triángulo estratégico, Rusia, India, China y todos los demás países que nombré antes, ya se están moviendo hacia un sistema alternativo. Y la pregunta es, ¿podemos convencer a suficientes personas pensantes en Estados Unidos en particular, pero también en las naciones europeas para que entiendan que, quiero decir, tenemos que vivir juntos 100 años? La idea de aplastar a Rusia, esa obsesión solo puede conducir a la destrucción de toda la humanidad y tenemos que encontrar personas que estén dispuestas a decir, tenemos tantos problemas, tenemos hambruna mundial, tenemos una pandemia que no ha terminado, tenemos un sistema financiero transatlántico que se derrumba. ¿Por qué no trabajamos juntos y desarrollamos el futuro de la humanidad? A veces me sorprendo de que no haya más gente en el llamado sector avanzado, que ya no es tan avanzado, que no lo esté pensando así, que tienen que pensar en términos de cómo dar forma al futuro y no solo en continuar con su odio y su rusofobia y xenofobia. Y les pido que vean nuestra conferencia y lo piensen dos veces si no es una mejor idea elegir la diplomacia y elegir la negociación y encontrar una manera en la que todos podamos vivir juntos en este planeta.
Y una de las bases comunes para ir en esta dirección es que los estadounidenses recuerden que la Revolución Americana fue un movimiento anticolonialista y que fue apoyada por varios países europeos que querían acabar con el Imperio Británico a finales del siglo XVIII. Parece ser algo que la gente ha olvidado con la movilización para aplastar a Rusia. Ahora, esto me lleva a una pregunta que recibo de mucha gente, algunos de los cuales vieron la conferencia y ahora dicen, ¿qué sigue? ¿Cómo convocamos una conferencia internacional para establecer una nueva arquitectura estratégica y financiera? Helga, ¿cuáles son los planes futuros para esto? Además de que la gente vea el video y lo difunda y se asegure de que otros también lo hagan. En primer lugar, tenemos que construir este proceso como un movimiento real. Tenemos que hacer divulgación, tenemos que asegurarnos de que esta concepción se conozca, de preferencia en todos los parlamentos de todas las naciones del mundo, a todos los centros de estudios, a todas las facultades universitarias, y luego trataremos básicamente de catalizar el inicio de dicha conferencia, lo que naturalmente deben hacer los gobiernos. Y estoy absolutamente convencida de que a medida que la situación se vuelva más tumultuosa, y así será, quiero decir, vean a Estados Unidos completamente polarizado. Hay tal discrepancia entre lo que a la persona promedio le interesa. Miren a los granjeros, los camioneros, a los diversos grupos de personas, la profesión médica, etcétera. Lo que prescribe la élite gobernante, especialmente Wall Street, no es de interés para el pueblo estadounidense. De la misma manera, la actual capitulación total que vemos en Alemania, o no diría total, pero del 95% de capitulación que vemos en Alemania, Alemania está vendiendo su petróleo, su interés. Fíjense en lo que hicieron con Nord Stream 2, que es absolutamente del interés existencial de Alemania tener seguridad energética importando gas de Rusia. Renunciaron a eso, ahora están en una cacería de brujas contra cualquiera que tenga la idea de relaciones positivas con Rusia, o al menos relaciones diplomáticas con Rusia. Está siendo condenado al ostracismo y hay llamados para su destitución, como el infame parlamentario Röttgen, que exige que la ministra presidente de la región Pomerania Occidental, Manuela Schwesig, sea destituida simplemente porque estaba a favor de Nord Stream 2. Y este tipo de cacería de brujas realmente no expresa el interés del pueblo alemán. El interés de seguridad de Alemania no debe separarse de Rusia. Esta fue la meta política que expresó Estados Unidos durante 100 años o más. Y en cambio, varios estrategas estadounidenses han declarado ahora que la estrategia a largo plazo de Estados Unidos es separar a Alemania y a Rusia. Y prácticamente lo han logrado. ¿Es ese el interés de Alemania? No, absolutamente no. ¿Quién sabe qué pasará en las elecciones francesas del próximo domingo? Si Marine Le Pen gana, podríamos tener una situación completamente diferente porque dice que debe haber un acercamiento entre Europa y Rusia, lo cual es correcto. Desafortunadamente, ella es anti-China y quiere separar a Rusia y China, lo que nuevamente es caer en la trampa de la geopolítica, pero nos espera una tempestad y la gente no debería pensar que pasaremos este año sin acontecimientos grandes y dramáticos. La inflación está fuera de control, la hambruna tiene efectos sociales en todo el mundo, por lo tanto, nuestro enfoque de una conferencia en la tradición de la paz de Westfalia crecerá
y con suerte podremos ponerla sobre la mesa para siempre, lo que significa que tiene que ser evocada por la mayoría de los gobiernos del mundo. Bueno, aquellos que deseen ser parte de esto, les recomendaría dos pasos. Primero, vayan a la página del Instituto Schiller y vean la conferencia del 9 de abril. Estúdienla, distribúyenla, discútanla. Luego, en segundo lugar, únanse al Instituto Schiller. Estamos construyendo un movimiento, estamos reuniendo a personas de todos los continentes, de todos los países, y estamos hablando de los verdaderos pensadores, las personas que pueden mover a la población con ideas más profundas, porque lo que Helga acaba de exponer es una idea profunda. Debemos cambiar la dirección de destrucción total hacia un potencial para un nuevo paradigma. Así que, Helga, ¿algo más que quieras agregar? Traten de ser introspectivos, traten de convertirse en personas que buscan la verdad. No se dejen engañar por las narrativas que tratan de venderles, sino que trabajen un poco, estudien un poco de historia y descubran cuál fue la prehistoria de esta guerra en Ucrania. Comencemos con lo que sucedió en 1990, con las promesas que le hicieron a Gorbachev de no extender la OTAN al este. Eso no es un cuento ruso, eso sucedió, lo hemos documentado. Hay muchas personas, Genscher, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, está grabado y pueden escuchar sus declaraciones. Dediquen un tiempo a convertirse en pensadores independientes. Creo que eso es lo más importante y luego automáticamente se unirán a nosotros. Bueno, en este año de la Rush, ser un pensador independiente es lo mejor que uno puede hacer. Así que, Helga, gracias por acompañarnos esta semana y nos vemos pronto. Esperemos que la próxima semana.